Muy buenas tardes. La segunda sala penal de apelaciones supraprovincial itinerante de Huancavelica va a llevar a cabo hoy día 13 de julio del año 2023, ahora 5 de la tarde, lectura de sentencia en el expediente 040-2018-66, proceso que se sigue contra Miguel Ángel Gamarra Alfaro por el delito de estafa en agravio de Olga Livia Quispeña Vincopa y otros. La diligencia de lectura de sentencia se lleva a cabo con las partes que concurran, así que procedemos a la misma. Sentencia de vista, resolución número 20, Huancavelica, 13 de julio del año 2023. Análisis del caso. Agravios del Ministerio Público. Extremo absolutorio. Del escrito de apelación y de lo ocurrido en la respectiva audiencia, el Ministerio Público impugna la sentencia recurrida en el extremo que absuelve al acusado por el delito de estafa en agravio de Yolanda Angélica Quispe Vincope y Freddy Franklin Romero Quispe y plantea como agravios: uno, indebida motivación de las resoluciones judiciales en su vertiente de deficiencias en la motivación externa, justificación de la premisa; y segundo, deficiencias en la valoración de los medios de prueba actuados en juicio. La Fiscalía sostiene que la jueza desacredita la versión de la agraviada Yolanda Quispe aplicando el acuerdo plenario 202-2005 y no valora el acta de reconocimiento de puño y letra del acusado, donde se compromete a cumplir la entrega de los vehículos por parte de la SUNAT a través de este trámite, supuesta adjudicación vía donación o remate. No ha merituado el peritaje grafotécnico, donde se establece que la letra y huella que pertenece al acusado que han desacreditado su versión. Tampoco se ha valorado las transcripciones de un audio de una conversación entre el imputado y la agraviada y un tío de ella, donde se hace referencia al supuesto trámite de la adjudicación vía remate de la SUNAT, el cual vincula al imputado directamente con el delito. Existe una serie de contradicciones de la ACU al desmerecer estas pruebas al momento de absolver al acusado, pero estos mismos supuestos la jueza dio valor probatorio a la versión de los otros agraviados, quienes en forma conjunta fueron inducidos y mantenidos en error por parte del procesado mediante un engaño suficiente para lograr el desprendimiento patrimonial de estos a su favor y obtener un beneficio ilícito. Respecto al agraviado Freddy Franklin Romero, la Fiscalía refiere que la jueza absuelve debido a que el acusado, al hacer la propuesta al agraviado, este accedió a obtener un préstamo a su nombre y posteriormente entregarle el dinero. Luego, al vencimiento de la primera cuota, donde el acusado no cancela, fue el mismo agraviado que plantea al imputado que el dinero en materia de préstamo sea parte de la obtención del beneficio adjudicación de un vehículo, motivo por el cual Franklin Romero Quispe posteriormente realizó la entrega de otra suma de 15.000 soles aproximadamente, con el convencimiento que sería favorecido con la obtención de un vehículo, por lo que estos hechos no podrían ser comprendidos en el delito de estafa porque se requiere la inducción y mantener en error al sujeto pasivo, y ello no ha ocurrido. Agravios del imputado Miguel Gamarra Alfaro. Extremo condenatorio. El sentenciado Miguel Ángel Gamarra Alfaro interpone recurso de apelación contra la sentencia en el extremo condenatorio, solicitando se revoque la sentencia apelada y reformándola se absuela. Plantea como agravios: 1, insuficiencia probatoria; 2, indebida valoración de los medios de prueba; 3, falta de motivación de las resoluciones judiciales; 4, vulneración del principio de legalidad. Indica que respecto a los depósitos solo existe copia simple, sin haberse requerido información a las instituciones financieras aludidas a fin de obtener medios de prueba que acrediten tales transferencias. Las pericias de grafotécnica no acreditan que el acusado haya pedido dinero o que haya engañado. Por el contrario, ratifica que la gestión debe realizarse en nombre de la presunta agraviada Yolanda Angélica Quispeña Vincopa, lo cual corrobora la versión del acusado en el sentido de que estos hechos se tratarían de un préstamo que realizaban en coordinación con la citada testigo. Se evidencia una motivación aparente y sustancialmente incongruente en la valoración individual de los medios de prueba. No se trata de la valoración de un testigo único, debido a que los presuntos agraviados se reunieron con él hasta en 3 oportunidades, en diferentes lugares, por lo que se trataría de un testigo único, y la incongruencia es que la ACU determina la responsabilidad penal del acusado por el delito de estafa en agravio de Jessica Quispeña Vincopa, Olga Olivia, Rómulo Tobías, José Patricio Zulca y Rodolfo Marcañaupa, utilizando casi de forma similar los fundamentos realizados para absolverlos por el mismo delito en agravio de Yolanda
Angélica Quispe y Freddy Franklin Romero, cuando señala que los hechos se trataría de un préstamo efectuado. Siguiente. La estafa se configura, aparece o se verifica en la realidad concreta cuando el agente, haciendo uso del engaño, astucia, ardid u otra forma fraudulenta, induce o mantiene en error al sujeto pasivo con la finalidad de hacer que éste, en su perjuicio, se desprenda de su patrimonio o parte de él y le entregue en forma voluntaria en su directo beneficio indebido o de un tercero. La configuración de la estafa requiere la secuencia sucesiva de sus elementos o componentes, esto es, requiere primero el uso del engaño por parte del agente, acto seguido se exige que el engaño haya inducido o servido para mantener en error a la víctima y como consecuencia de este hecho, la víctima voluntariamente y en su perjuicio se desprenda del total o parte de su patrimonio. En concreto, la figura de la estafa no es la suma de aquellos componentes, sino exige un nexo causal sucesivo. El término de engaño debe entenderse en su significación común como falta de verdad en lo que se piensa o se hace creer, con la finalidad de producir error e inducir el acto de disposición patrimonial. Entonces, el engaño debe ser suficiente, bastante para ser inducir en error. Lo que se trata es determinar sobre la idoneidad del engaño, si si el error ha sido consecuencia del engaño o, por el contrario, consecuencia de alguna actitud negligente, reprochable a la víctima. Los hechos imputados. Se imputa al acusado Miguel Ángel Gamarra el delito de estafa en agravio de una pluralidad de agraviados. Para ello se ganó la confianza de la agraviada Yolanda Angélica Quispe Ñahuincopa, manifestándole que laboraba en la SUNAT. En el cargo de vigilante por el espacio de 18 años y con el cargo que ostentaba tenía contactos directos de quienes podía ayudarles para obtener en remate donaciones y retiros de vehículos que se encontraban en la SUNAT. La agraviada Yolanda Angélica Ñahuincopa, con la propuesta realizada por el encausado, conversó con sus familiares, Rómulo Tobías, Jessica Quispe, Olga Livia, Freddy Romero, Olga Livia, Rodolfo Marcañaupa, y posteriormente con José Patricio Quispe, quienes se desprendieron de su patrimonio mediante depósitos en la cuenta de la empresa del acusado, empresa constructora de servicios generales Gamarra, así como mediante giros y de manera directa al acusado a fin de que éste realice los trámites y gestiones prometidos para ser beneficiados en la donación o adjudicación, desprendiéndose los agraviados en la suma total de 186.068 soles. Siguiente, el acusado Miguel Ángel Gamarra en su defensa sostiene que no ha cometido delito de estafa, ya que se trata de contratos realizados con la agraviada Yolanda Quispe Ñahuincopa, ya que ambos tienen empresas constituidas, prestando servicios a la SUNAT en la ciudad de Lima y otras instituciones, y los depósitos efectuados por los agraviados a la cuenta corriente de su empresa, Constructora de Servicios de Generales Gamarra, desconoce, porque la cuenta ha sido manejada por su socia, la propia agraviada Yolanda Quispe. Niega haber realizado trámites ante la SUNAT para adquirir vehículos en donación o remate. Niega también haber realizado un documento de reconocimiento de deuda. La firma y huella no le pertenece en dicho documento, que la pericia de grafotécnica y dactiloscópica son de favor, que conoce a los agraviados con quienes se ha reunido en Acobamba y una deuda de dinero por préstamos para su empresa, por la suma de 10.000 soles, y solo devolvió la suma de 1.000 soles porque fue denunciado. Refiere que nunca ha sido funcionario ni ha trabajado en la SUNAT, por lo que su conducta no se adecua al tipo penal de estafa. La sentencia de primera instancia. Lo que advierte este colegiado es que la AQ, en la sentencia recurrida, absuelve al acusado respecto de 2 agraviados y condena a su vez al mismo acusado respecto de 5 agraviados, en mérito a los mismos medios de prueba actuados en el juicio oral. En el extremo absolutorio, imputa responsabilidad a los agraviados por los hechos ocurridos en su perjuicio, al considerar que el supuesto engaño no ha sido idóneo al tratarse de una situación de riesgo que conlleva un acuerdo verbal que celebraron con el acusado para la adquisición de, vía subasta o remate de vehículos de una institución pública. A partir del fundamento 40 de la sentencia refiere que no, no se tiene plenamente acreditado el ilícito penal por parte del acusado Miguel Ángel Gamarra,
En atención que la agraviada Yolanda Quispe, en primer momento fue convencida para adquirir vehículos y a su favor del cual realizó depósitos a la cuenta de la empresa del acusado, telegidos y entregas en mano de dinero en efectivo. Sin embargo, en el juicio oral se evidenció una conversación relacionada a préstamos de dinero por el acusado y que también admitió haber realizado un consorcio con el acusado, ya que ambos contaban con empresas, por lo que no se advierte el engaño. Al haber mantenido en error para luego, a consecuencia de ese error, la agraviada realiza actos de disposición patrimonial y llevar al perjuicio, por el cual se advierte depósitos en un aproximado de 12 depósitos y que sumados a ello asciende a la suma de 93.058 soles. Y respecto al agraviado Freddy Franklin, quien se habría desprendido de su patrimonio a favor del acusado en la suma de 31.500, respecto a la responsabilidad del imputado, la ACU indica que este agraviado, el mismo día que conoce al acusado, le propone sacar un préstamo a su favor y que el acusado pagaría de manera mensual, hecho que es aceptado por el agraviado, es decir, se dan un desprendimiento patrimonial voluntario. Aquí no media el engaño, menos el error. Y cuando el acusado no cumple con pagar la primera cuota, el propio agraviado le pide que dicho monto pase para un vehículo, por lo que el supuesto engaño no es idóneo. Y concluye la CU que ambos casos de los agraviados precitados no se acredita la responsabilidad penal, lo que no significa que el acusado no deba devolver las sumas entregadas y los agraviados deban hacer valer su derecho en la instancia correspondiente, presentando en el presente un caso de insuficiencia probatoria, con datos concretos y hechos objetivos que den fundamento a la relación de indicios graves, precisos y concordantes que permitan establecer responsabilidad penal en el agraviado, dejando a salvo y deja a salvo la jueza que los agraviados, para recuperar su dinero entregado, recurran a la vía correspondiente. Siguiente. En el extremo condenatorio de la misma sentencia, contradictoriamente valorando los mismos medios de prueba, encuentra responsabilidad del acusado por el delito de estafa en agravio de Rómulo Tobías, Jessica Quispe, Olga Livia, Rodolfo Marcañaupa y José Patricio Quispe, indicando que, aprovechando de haber convencido a Yolanda en realizar trámites para la SUNAT para adquirir vehículos a su favor, Yolanda convocó a su familia para ser beneficiada de ellos, siendo invitado a la localidad de Chocolocó, Chacobamba, convence a los agraviados manifestando trabajar en la SUNAT por más de 18 años y haber realizado trámites para otras empresas, induciéndoles a error y con ello hace que se desprendieran de su patrimonio, realizando depósitos, giros y entregas en mano al acusado. Es decir, este convencimiento de Yolanda fue aprovechado por el acusado para su beneficio. Incluso, posteriormente, continuó manteniendo en error, presentándoles la orden de retiro 520 con resolución de la SUNAT 035-2016, esto de fecha 19 de febrero del 2016, con el cual hacía ver que ya se iba a retirar los vehículos aunado a ello, si bien el acusado niega los hechos, lo cual es parte de su defensa. Sin embargo, de ello se tiene el documento denominado documento de compromiso con los trámites gestionados sobre el vehículo ante la entidad de SUNAT el 14 de julio del 2016, en la cual se compromete de todo lo escrito e impuso su firma y huella digital. Siguiente. Lo que advierte este colegiado en la sentencia recurrida es una grave contradicción en su contenido, al absolver y a la vez condenar al acusado bajo el sustento de los mismos medios de prueba, denotando una falta de motivación interna del razonamiento por existir incoherencia narrativa, con un discurso absolutamente confuso, incapaz de transmitir de modo coherente las razones en las que se apoya su decisión. E igualmente se advierte una motivación sustancialmente incongruente al dejar incontestadas las pretensiones del representante del Ministerio Público y desviar la decisión del marco del debate judicial generando indefensión, lo que constituye vulneración del derecho a la tutela judicial y también del derecho a la motivación de la sentencia. Siguiente, lo que no ha considerado la CU es que el delito de estafa se caracteriza por contener un conjunto de actos previos que deban ser interpretados en línea de tiempo. Debe abarcar los actos precedentes a la celebración de un supuesto contrato, puede ser escrito o verbal, y la factibilidad de estos para generar la confianza capaz de hacer idóneo el engaño. El engaño no debe ser analizado como un único comportamiento, puede comprender pluralidad de manifestaciones. No basta con afirmar que en todos los casos la parte agraviada está en la obligación de asumir la responsabilidad en situaciones de riesgo, sino también es indispensable identificar si la víctima, en el contexto del escenario creado por la parte acusada,
estaba en condiciones de vencer el engaño. Se trata entonces de compensar circunstancias para identificar el grado de exigibilidad a la víctima. La Corte Suprema en diferentes ejecutores ha determinado la diferencia entre la estafa y el incumplimiento contractual, y el hecho de existir una relación contractual no lo exculpa a la gente. Siguiente, en el presente caso no estamos ante simples incumplimientos de deudas o préstamos que los agraviados habrían efectuado a favor del imputado. Conforme a la acusación fiscal, el acusado, ganándose la confianza de la agraviada Yolanda Quispe Ñauincopa, indicando ser un trabajador de la SUNAT, convenció para que le entreguen dinero para que él en su representación pueda participar de las subastas o remates que realiza dicha institución en la ciudad de Lima, del cual, habiendo quedado establecido por la propia SUNAT que el acusado no es trabajador de dicha institución con el informe 020-2017. Luego, los agraviados, convencidos de la promesa del acusado, proceden a entregar, girar y depositar dinero a favor del encausado, entregas que están acreditados con depósitos bancarios en diferentes fechas, en los meses del año 2015 y en los meses subsiguientes del año 2016. Es decir, el encausado se benefició con el patrimonio de los agraviados en diferentes fechas y en el transcurso de 2 años, consumándose el ilícito penal en diferentes momentos y fechas. Después, ante el incumplimiento de parte del encausado de entregar los vehículos ofrecidos, se compromete a cumplir su ofrecimiento firmando un documento de compromiso con fecha 14 de julio del 2016, donde ofrece retirar los vehículos de la SUNAT a favor de la citada agraviada Yolanda Quispe, el 24 y 25 de julio del 2016. El acusado en el juicio oral negó su firma y huella, pese a la pericia de grafotecnia y dactiloscópica, donde se concluye que la firma y huella que aparecen en el documento pertenecen al acusado. Seguidamente, manteniendo en error a la agraviada Yolanda Quispe y sus familiares, mostraba documentos fraguados supuestamente emitidos por la SUNAT, mediante el cual se autorizaba el retiro de vehículos a favor de la agraviada Yolanda Quispe Ñauincopa, documentos que resultaron siendo falsos conforme al informe emitido por la propia institución SUNAT, como es el oficio 148-2017, de fecha 18 de mayo del 2017, informe 16-2017, oficio 224-2018, SUNAT, de fecha 2 de abril del 2018 y siguiente. Siguiente. Existen en autos reportes, vouchers de depósitos bancarios a la cuenta de la empresa del acusado y giros a nombre de este, por lo que la prueba documental es categórica. Empero, algunos de ellos no están debidamente individualizados, ya que aparecen como destinatarios de los depósitos personas distintas al acusado, Ramos León Watson y Freddy Franklin Romero, y en algunos se indican depósitos en mano. Por lo que respecto de estos últimos es necesario precisar la prueba que acredite dicha entrega o depósitos, ello con la finalidad de determinar la cantidad exacta del monto entregado para cada uno de los agraviados, el cual debería ser precisado y complementado por el representante del Ministerio Público en juicio oral, introduciendo como hecho nuevo o una circunstancia no mencionada en su oportunidad. Si bien la jueza evaluó los medios de prueba de manera individual, empero no lo hizo de manera conjunta, vulnerando el artículo 393, numeral 2 del Código Procesal Penal, que establece que el juez penal, para la apreciación de las pruebas, procederá primero a examinarlas individualmente y luego conjuntamente con las demás. La valoración probatoria respetará la regla de la sana crítica, especialmente conforme a los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicos. Siguientes. El delito de estafa se perfecciona o consuma en el mismo momento en que el agente obtiene el provecho económico indebido. Esto es, se consume una vez que el sujeto activo incrementa su patrimonio con los bienes o servicios recibidos de parte de su víctima. Es más, la jurisprudencia nacional ha establecido que en el delito de estafa hay un momento de engaño inicial para conseguir la disposición patrimonial. Luego, otra situación engañosa para consolidar el mantenimiento en error de la víctima con el planteamiento de la devolución del dinero, el cual habría ocurrido en el presente caso. Siguiente. Conforme a la acusación fiscal y a la sentencia recurrida, los hechos se habrían consumado en diferentes momentos, lugares y fechas, debido a que las entregas, giros y depósitos de dinero se realizaron indistintamente por cada agraviado en fechas distintas, no habiéndose precisado en la sentencia ni en la acusación si estamos frente a un concurso real de delitos o si se trata de un delito continuado, el cual incidirá inexorablemente al momento de fijar la pena concreta final, por cuanto, si es delito continuado previsto en el artículo 49 del Código Penal, se considera como un solo delito, aplicándose la pena para el delito más grave. Ahora, el mismo artículo en la parte final del primer párrafo contempla la denominada circunstancia agravante,
específica por pluralidad de personas perjudicadas por el delito continuado, conocida como delito más. En este último caso, el juez aumenta la pena hasta 1/3 por la máxima prevista para el delito más grave. En tal sentido, no habiéndose precisado de manera correcta, nuevamente se advierte graves incongruencias en la recurrida, no habiéndose pronunciado si corresponde aplicar el primer párrafo in fine del artículo precitado, como tampoco ha considerado el aumento de la determinación de la judicial de la pena, la previsión contenida en el artículo 45A, tercer párrafo del Código Penal, donde el juez determina la pena aplicable identificando el espacio punitivo de determinación a partir de la pena prevista en la ley para el delito, dividiendo en 3 partes. Siguiente. Estas omisiones imponen un obstáculo infranqueable que impide que esta sala superior pronunciarse sobre el fondo del asunto, conforme a los lineamientos establecidos en la resolución administrativa 02/2014, que proscribe el reenvío por defectos formales del proceso o la motivación insuficiente o indebida de la resolución impugnada. Deben ser subsanados o corregidos por el órgano revisor. Sin embargo, en este caso, conforme se ha precisado, nos encontramos frente a un vicio insubsanable previsto en el artículo 150, numeral D del Código Procesal Penal, y esta tiene grave trascendencia porque afecta el derecho a obtener una resolución debidamente motivada, y las consecuencias que acarrea esta declaración es la anulación de todos los efectos hasta el momento en que se produce el vicio, debiendo retrotraerse al estado al momento en que se produce el vicio, por lo que se debe desestimar los recursos impugnatorios y de oficio declarar nula la sentencia recurrida, debiendo otro juez llevar a cabo juicio oral, debiendo para ello considerarse la previsión contenida en el artículo 374, numeral 2 del Código Procesal Penal, haciendo uso además de los mecanismos que contempla para ello la norma procesal penal, y cumplida sea emita sentencia en el más breve plazo. ODECMA, conforme al acuerdo plenario 162/2019, se debe remitir copias a la oficina de ODECMA para su evaluación correspondiente. Parte resolutiva, fallan, declarando infundado el recurso de impugnación de apelación interpuesto por la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Acobamba mediante escrito de folios 297, e infundado el recurso de apelación interpuesto por la defensa técnica del sentenciado Miguel Ángel Gamara Alfaro mediante escrito de folios 287. De oficio declararon nula la sentencia de folio 255 de fecha 27 de diciembre del 2022, mediante el cual el Juzgado Penal Unipersonal de Acobamba decidió absolver a Miguel Ángel Gamara Alfaro como autor del delito contra el patrimonio en su modalidad de estafa, en agravio de Yolanda Angélica Quispe Ñoncopa y Freddy Franklin Romero Quispe, y condenar a Miguel Ángel Gamara Alfaro como autor del delito contra el patrimonio en su modalidad de estafa, en agravio de Jessica Quispe, Olga Livia, Rómulo Tobías Marcañaupa, José Patricio Quispe Zulca y Rodolfo Marcañaupa Tobar. Y como tal impone 4 años de pena privativa de libertad suspendida por el periodo de prueba de 3 años y multa, y nulo en todo lo demás de su contenido. Además, ordenaron que otro juez lleve a cabo adelante el nuevo juicio oral y en el más breve plazo cumpla con emitir sentencia teniendo en consideración lo expuesto en la presente sentencia, fundamentos indicados bajo responsabilidad. Mandaron comunicar a la ODECMA de Huancavelica para que proceda conforme a sus atribuciones. Disposición que consentida o ejecutoria que sea la presente sentencias de vista, se proceda a su devolución. Juez superior ponente, Contreras Ramos, firman Contreras Ramos, Samaniego Espinosa y Ramírez Julto. Siendo así, habiéndose culminado con la lectura de sentencias, se dispone en este acto que se suba al sistema judicial para la firma respectiva de los jueces superiores y luego se notifique en las casillas electrónicas de los sujetos procesales. Culminamos esta audiencia siendo las 5 de la tarde con 27 minutos. Buenas tardes.